Bienvenidos a este programa A los pies de Cristo, un tiempo para sentarnos a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, considerar y reflexionar en ella. Eh, la palabra de Dios es la que nos sustenta el alma del creyente. Le damos gracias al Señor de nuevo por esta ocasión y en la cual vamos a tener un tema, a hablar de cuando la confusión te visita, ¿no? Cuando somos visitados por la confusión. Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad de compartir tu preciosa palabra. Padre, Señor, danos entendimiento y ministra a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Primero que nada queremos señalar lo que dice la palabra en Primera de Corintios 14, el versículo 33. Dice así: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La confusión no viene de Dios. Él es el Dios de la paz. Bendito sea su nombre. Si Dios no es Dios de confusión, entonces, ¿por qué viene la confusión a nuestras vidas? Nos confundimos muchas veces, ¿verdad? Es algo que nos ataca. Puede ser que en el día, vaya varias veces en el día, haya esa confusión, ¿no? En cualquier tema, un malentendido, puede ser, ¿verdad? Realmente, yo creo que lo que pasa es que nosotros reaccionamos a la confusión y nos entran pánicos y yo no sé cuántas cosas, ¿no? Cuando no entendemos. Realmente, porque no conocemos su palabra. Es por eso, no conocemos su palabra para aplicarla a nuestras vidas. Se necesita sentarse a los pies de Cristo. Se necesita leer su palabra. Se necesita escuchar. Se necesita alabar. Se necesita tener tiempo con el Señor. El centro del creyente debe de ser Jesucristo. Y de Él se prosigue a confrontar todos los retos de esta vida. En Él cobramos aliento para levantar luego el vuelo como las águilas, ¿verdad? Y ver como Dios ve, ¿no? Él quiere que nosotros veamos y sepamos lo que Él ve y lo que Él es y cómo Él es. Necesitamos saber. En segunda de Timoteo 11:7 dice, la palabra dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El creyente está equilibrado por causa de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Nos hace valientes en su poder. Su poder nos hace valientes. Tenemos dominio propio y su amor invade nuestros corazones. En cuanto a sentirnos confundidos, debemos de identificar cuáles voces estamos escuchando, pues el diablo
trae confusión en todas formas, en todas formas. Si vamos a la palabra Santiago 3, capítulo 3, el versículo 13 al 18, voy a leer. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación, perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando el espíritu de confusión está en medio nuestro, activa otros sentimientos de la carne, los cuales nos hace proceder terrenalmente, volviendo a ser esclavos de la vieja naturaleza, y no consideramos que estamos fuera de la voluntad de Dios. Realmente estamos fuera de su voluntad. Tenemos que buscarle a Él. Todos estos sentimientos se levantan para atormentarnos, para confundirnos. Hay confusión, hay mucha perturbación, como dice allí la palabra. Nos perturba, nos saca del lugar. Eso es obra del enemigo. Y nosotros, por no estar o ir a Dios en el momento cuando nos sentimos perturbados, caemos en ese hueco en el cual la carne se levanta, lucha y empieza a tener una batalla que no tiene fin. No estamos considerando a nuestro Señor, su voluntad. No estamos entendiendo. No estamos creyéndole a Dios. Eso es lo que pasa. No se cree las escrituras. Primeramente, hay que leer las escrituras. Tenemos que saber lo que Dios dice, ¿no? Y tenemos que aplicar. Tenemos esa confusión y tenemos los otros, todo eso de las obras de la carne, ¿no? Es que no estamos fuera de la voluntad de Dios. En Primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 12 al 13, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La actitud nuestra delante de la confusión es de pararnos en seco
Tenemos que pararnos en seco y separarnos para meditar en la palabra de Dios. Es necesario tomar estos pasos para que entremos en su voluntad, para que se haga lo que Él quiere en la situación que sea la tuya en este momento. Pon freno a tu mente, a tu lógica. Entra en la sabiduría de Dios, entra en lo que Él te dice. Bendito sea su santo nombre. Santiago 1, el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pones freno y te sientas y le dices, Padre, me falta tu sabiduría. Te la pido, Señor. Pido sabiduría para esta situación, para estar en tu voluntad. Traza mis pasos. Oh Señor, dame el poder para caminar en tu voluntad. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Hay confusión? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, aún en medio del problema. Reconoce a Dios y Él endereza tus veredas, por dónde has de ir. Él te conoce, Él tiene todo preparado para ti. Vamos ahora al Salmo 32, el versículo 8, dice, te haré entender, oigan esto, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto lo dice el Señor. Te haré entender. O sea, tú pones tu tiempo, tú te dedicas a ese tiempo con Él y Él te va a hacer entender cosas que tú no sabes ni te imaginas. Él enseña el camino en que debes de andar. Él tiene sus ojos sobre ti si tú lo buscas. Él sabe todo lo tuyo. El Señor escucha nuestro clamor cuando acudimos a Él. Vamos a ir al Salmo 119, el versículo 165. Dice así, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Qué pasa? Esta es la palabra de Dios. No hay tropiezo en ella. Al creyente no le es tropezadero a la vez que tú lo buscas y tú buscas conocer su palabra. No hay tropiezo. Salmo 55, el versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará.
no dejará para siempre caído al justo. ¿Y sabes qué? Que tú eres justo. Yo soy justa. ¿Por qué? Porque el justo nos justificó por medio de su sangre. Nos hizo libre de culpa. Entonces Dios ve al Hijo en nosotros porque lo tenemos en nuestros corazones, lo hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y Dios mira el corazón e identifica al Hijo. Dice, este es salvo y tiene la vida eterna. Y no te dejará para siempre caído. Lo que tienes que pasar es por tu bien. Aunque parezca mal, aunque sea mal, pero si te presentas delante de Dios y permaneces, Él te sustentará porque lo promete, lo dice, ¿no? Y no te dejará caer. En el libro de Romanos, el capítulo 6, versículos 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si nos damos a la confusión, estamos pecando, pues Dios ha dicho que Él no es de confusión. Por lo tanto, estamos oyendo la mentira del enemigo. Si uno considera a Dios desde la primera, a lo primerito, nos evitamos posibles desastres. En el versículo 14 de la escritura que acabamos de leer, dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros porque estamos bajo la gracia. Así que acudamos al Señor en todo, en todo. Él nos cubre, Él nos guarda, Él nos da la salida a todo. Solamente hay que sentarse con paciencia en Él y Él hará. Guardemos la palabra de Dios en nuestros corazones para no pecar contra Él. Como dice el Salmo 119, el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra nos frena. El Espíritu está allí para darnos, enseñarnos, para guiarnos. Él nos recuerda las escrituras, pero debemos de leer, debemos aprender. En Primera de Pedro, el capítulo 5, del versículo 8 al 9, nos dice así: Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que esto lo tenemos que pasar todos y lo pasamos diariamente.
No hay nada raro aquí en esto. El diablo siempre va a estar allí, es nuestro adversario, está como león rugiente. Si nosotros cedemos a lo que él está rugiendo, a nuestros oídos, somos presa. Debemos de buscar de Dios. Dios ya venció al diablo a través de esa cruz y la sangre, recuerden, ¿verdad? Efesios 6, versículo 10 al 11, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Eso es lo que es la armadura de Dios de Efesios 6. Debemos repasar todas estas escrituras, ¿verdad? Tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios para poder resistir, porque de otra manera estamos indefensos. Caemos en las trampas, caemos en confusión, caemos en confusión. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nos sometemos a Dios, ¿qué pasa? El diablo se va, huye, no puede atacar, no puede. Vamos a someternos al Dios Altísimo. En Primera de Juan 4 dice, en la última parte del versículo 4 dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y eso es en referencia al diablo. El diablo no tiene ningún poder porque ya está hecha la obra. Fue vencido ya. El libro de Santiago 1:12 dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amamos a Dios. Él ha prometido. Él ha prometido. Identifiquemos a la confusión como pruebas. Identifiquemos a la confusión como una prueba de Dios en la cual Él quiere que pases esa prueba, pero confiando en Él, buscando de su rostro, buscando su palabra y listos para declarar la palabra. Amén. Vamos a concluir leyendo Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida
a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Recordemos que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Podemos estar confundidos en muchas cosas, pero el Señor nos da la salida en Él, reconociendo que Él es fiel y verdadero y que en Él no hay confusión. Amén. Hasta aquí hemos llegado, mis hermanos. Le damos gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido y me recuerdo de esa alabanza que el Señor ha dado, que dice así: eres el fiel y verdadero, y con justicia juzgas y peleas, Verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. De los siglos. Amén. Amén. Él es el fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. Gloria al Señor. Hasta el próximo jueves, que estaremos nuevamente con ustedes a las 3 de la tarde de Huancayo, alabando y bendiciendo a nuestro Señor, compartiendo su palabra. El Señor les bendiga. Amén.